Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Zoom del espacio de reconciliación entre judíos y gentiles que se llama Visión TJC2 o hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, que es una visión que está en los 5 continentes hace 25 años y solamente podemos decir que es una visión que ha crecido, es una visión que está en el corazón de Dios y que está absolutamente inspirada por el Espíritu Santo. Y tiene que ver con Juan 17, con esa oración que hizo Jesús o Yeshua para los hebreos, para los judíos mesiánicos, que el nombre de Jesús es Yeshua en hebreo. Y una visión que está en el corazón del Señor y que Jesús dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y interesante es que en esta visión nosotros oramos por la sanidad de las heridas en el cuerpo del Mesías, en el cuerpo de Cristo, desde los últimos 2000 años, en que la comunidad cristiana, la comunidad de fe, ha tenido tantas divisiones y tantos diferentes acentos y énfasis en la expresión de la fe, que en la historia podemos ver historias de muchos desencuentros, como dice el pastor Agustín, que es el director de la visión TJC2 para Cono Sur. Ha sido la historia de muchos desencuentros, muchos quizás intentos de unión, pero en este tiempo es cuando el Señor, desde hace unos 25 años, empieza una visión de reconciliación a partir de un rabino judío mesiánico, el rabino Martin Wallman en Estados Unidos, que recibe del Señor esta visión de no solamente de unidad, sino también de sanidad entre judíos y gentiles a través del arrepentimiento de tantos desencuentros. En Argentina, en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay y Chile, que es el Cono Sur, esta visión está desde hace 10 años. Ahora en octubre estamos cumpliendo 10 años de oración y nunca pensamos que íbamos a tener personas de otros países porque nunca pensamos en una pandemia, pero la pandemia, así como trajo tanta incertidumbre, también trajo otras bendiciones, como por ejemplo compartir con personas de otros países y también de otras provincias. Y también fíjense que nosotros, con esto voy a ir cerrando la pequeña presentación, porque hoy tenemos un invitado especial, como cada charla. Cuando nosotros oramos por la primera herida, que es la herida entre los primeros cristianos, que eran judíos mesiánicos, la primera herida que se oficializa con la decisión del emperador Constantino de dejar afuera al pueblo judío de lo que es el cuerpo mesiánico, el cuerpo cristiano, el cuerpo de la fe en Jesús, y la iglesia empieza a caminar dando la espalda a las raíces de la fe, a la perspectiva hebrea de la fe, se produce una gran herida. Y toda vez que nosotros oramos por la primera herida, como un efecto dominó, empezamos a sentir que Dios empieza a sanar también las relaciones entre las expresiones de la fe. Y no por un esfuerzo humano, sino simplemente, ni nada más ni nada menos que por la acción del Espíritu Santo. Toda vez que hay arrepentimiento por las heridas causadas entre hermanos, especialmente el hermano judío, el Señor empieza a bendecir al cuerpo. Así que esa es la visión TJC2. Si quieren más información, ahí Julieta va a estar poniendo nuestro mail. Tenemos un canal en YouTube y tenemos en Facebook también un grupo, digamos una página en Facebook, donde van a encontrar muchísimo material. Pero así que hoy tenemos un invitado especial y en esto de la unidad tenemos también hermanos católicos, evangélicos, bautistas, ortodoxos y también anglicanos. Así que bueno, hoy tenemos como el abanico abierto. Así que vamos a pedirle a uno de los hermanos de Mendoza, Juan Pablo, que antes de hacer la oración voy a presentar al presbítero Enrique Víquez-Báquer y ahí después, Juan, podés hacer la oración. Nuestro hermano Enrique Víquez-Báquer es un hermano amado, es un hermano amigo de este movimiento de oración. Es uno de los primeros que empezó a escuchar la visión hace prácticamente unos 4 o 5 años y él es rector de la parroquia San Martín de Tours. Lo estoy presentando brevemente, pero él va a dar un poco más va a ampliar referencias. Y la charla que hoy él trae, la presentación que trae es el diálogo de Dios con el profeta. Así que nos parece un tema muy interesante y sabemos que como siempre Enrique trae palabra y trae también
perspectivas en las cuales nunca hayamos reparado antes. Así que, Juan Pablo, te paso la posta para la oración y después ahí vamos con Enrique. Gracias a todos. Bueno, oramos entonces. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por este tiempo, por esta charla, por esta comunión entre hermanos, a la distancia, pero por medio de la tecnología, y también con este motivo común de poder profundizar y entender el mover, Señor, que tu Santo Espíritu está haciendo para acercar a las distintas confesiones, para curar heridas, para poder, Señor, restaurar los caminos abandonados, las comuniones, Señor, que se alejaron por distintos motivos históricos. Pero gracias porque tu Espíritu mueve, levanta, y gracias porque nos estás capacitando y nos estás llevando a un mover espiritual en todo el mundo, y que solamente está en tu mano, está en tu control, y nosotros queremos en obediencia hacer nuestra parte. Te pedimos este tiempo, tu bendición sobre nuestro hermano Enrique, que bendiga, Señor, su charla, sus palabras, tu palabra al ser abierta, y que podamos, Señor, ser enriquecidos, iluminados, Señor, y alimentados por tu consejo. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, bajo tu autoridad. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Amén. Yo soy rector de la parroquia San Martín de Tours. Somos una iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, de expresión occidental. Es una iglesia que tiene 100 años, que está aún en comunión con las iglesias ortodoxas orientales, pero que expresamos el cristianismo cuando era uno en Occidente también. Cuando todo el cristianismo era uno, entonces nosotros tomamos, a través de estudios y demás, una liturgia, y tomamos la teología además de los padres occidentales, que eran ortodoxos, que en realidad en ese momento eran cristianos, porque no había otra revelación que no sea esa. Bueno, la revelación es judío-cristiana. No hay revelación judía y revelación cristiana, es judío-cristiana. Y si nos une las escrituras, solamente los hombres pueden dividirnos, porque las escrituras nos unen. Por eso hoy voy a hablar de la profecía. De la profecía hebrea, fundamentalmente, porque el profeta hebreo es un profeta especial, es un profeta que no se repite en el cristianismo. Hay otro tipo de profecía en el cristianismo. Por eso vamos a empezar. Perdón. Dios omnipotente, creador de todas las cosas, desciende en el tiempo de la historia para manifestarse a su pueblo. Viene para participar de la vida humana y a conducir a su pueblo elegido, el pueblo hebreo, hacia la libertad. Y así como eligió al pequeño resto del pueblo de Israel como testigo para manifestarse a toda la humanidad, Él va a elegir al pequeño resto del profeta para revelarse a su pueblo. El profeta no es un místico, no es un adivino, no es un mago. No realiza el camino ascensional hacia Dios, sino que participa de la gracia, a veces terrible, del descenso de Dios hacia el hombre. Recibe una revelación, un conocimiento, pero si bien es atravesado en sus entrañas por esa manifestación divina, la comunión personal experimentada con Dios del profeta, a diferencia del místico, debe ser transmitida, confrontada con el pueblo. Sin embargo, esta característica tan particular del profeta no lo deja sin participar de la experiencia mística, de la evidencia, de las predicciones, simplemente que estas formas no son decisivas en la profecía de Israel. La profecía de Israel es el enorme esfuerzo de Dios y de algunos hombres para restablecer una relación. Pero si bien es el Señor el que busca al hombre, tomando siempre la iniciativa, los términos de esa relación son generalmente bajo sus condiciones y no bajo las del profeta. Dios se hace presente en el pueblo elegido, en un pueblo elegido, en un tiempo elegido, que es lo que se llama el Kairos,
que es el tiempo de la presencia divina en griego, y lo hace mediante su ruaj, es decir, su espíritu, con mayúscula, y su dabar, que es su palabra, que no son atributos de Dios, según nos dice André Neher de la ruaj, sino que todo Dios está presente en esa manifestación. Es decir, es un atributo de Dios, pero Dios está presente, no es una parte de Dios, esa ruaj que se hace presente. El Señor se acuerda de su alianza santa y viene a activar con su presencia la memoria de su pueblo. Y esa alianza no es una promesa emotiva realizada en un momento de exaltación, sino que es unas bodas, es una convivencia, un desposorio que se expone a una nueva manera de vivir, un acuerdo de voluntades, una renuncia y una entrega para ser una sola carne, como lo indica el Génesis, hablando de los desposorios, de la unión del hombre y la mujer. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice el texto bíblico. Recordemos que la relación humana que Dios elige para unirse a su pueblo es la del matrimonio. Para Dios, la esposa es el pueblo de Israel, posteriormente el pueblo cristiano. La alianza es una acción más que una promesa. La berit hebrea se realiza en actos de la vida cotidiana, una manera muy intensa de vivir, distinta del resto de las civilizaciones, confiando sin demasiadas certezas en las palabras y los actos de Dios, incluidos en la política y en la guerra. Por eso en el monte Sinaí, inmediatamente de la teofanía divina, vienen los 10 mandamientos. Y durante la convivencia, durante la estadía, la estancia en el desierto y demás, los 613 preceptos que marcan una nueva convivencia, una nueva manera de vivir. Los preceptos no son espirituales solamente, tienen que ver con todas las relaciones humanas y con todos los actos humanos, los 613 preceptos. En la alianza, Dios se manifiesta su deseo de construir una organización social, la edificación de un reino de sacerdotes, una nación santa, como lo subraya André Neher, que es uno de los más grandes teólogos judíos del siglo XX. Un principio que posteriormente, a partir de la encarnación de Jesús, será el proyecto divino para toda la creación. Nos dicen las Escrituras, perdón, voy a carraspear y voy a silenciarme. Nos dicen las Escrituras, ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5, 6. Y San Pedro renueva estas palabras divinas. Dice, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Se abre una nueva instancia en el diálogo de Dios con el hombre. El profeta experimentará al Dios vivo, participará de su preocupación por las infidelidades de su pueblo, de su solidaridad, de su enojo, de su amor. El profeta no solamente oye la palabra de Dios, sino que recibe su presencia. Dios se entrega al profeta transmitiéndole su preocupación, su ira, su compasión. Y la respuesta del profeta no es un estar de acuerdo intelectual o un acompañamiento emocional, es decir, algo externo a él que comparte con Dios, sino que es una comunión
un sentimiento en común. Es la respuesta del profeta al patos de Dios, que Abraham Joshua Heschel le da el nombre de simpatía. Nos dice: el patos de Dios está con él, el profeta. Lo conmueve, se pronuncia en él, con una tormenta en el alma, abrumando su vida interna, sus pensamientos, deseos y esperanzas. Toma posesión de su corazón y de su mente, dándole coraje para actuar contra el mundo. El patos divino es la atención que Dios le concede al mundo, de donde viene simpatía, que significa, es decir, una atención común. Hay un sentimiento común. Eso es lo que Abraham Heschel llama el patos de Dios. Es la atención que Dios le concede al mundo. Y esa atención está cargada de emoción vital transmitida por la Ruaj de Dios. El Señor se revela al profeta en su amor y en su cólera, en su rigor y en su perdón. Y el profeta también debe transmitírselo a los hombres. Por eso Abraham Heschel dice: la historia no es un conglomerado de hechos neutrales, sino un drama que describe la relación entre Dios y el hombre. El drama está situado en el tiempo. Hay una furiosa batalla. El hombre intenta modelar la historia sin consideración y desafiando a Dios. Los profetas son testigos de la miseria que soporta el hombre, así como también de la perversidad humana soportada por Dios. Por eso continúa diciendo: pero Dios lucha con el hombre. Al Señor se lo desafía en la historia, pues los serafines proclamaron que su reino es el reino del espacio y no el reino de la historia. El espacio, los cielos y la tierra están llenos de su gloria, dice el texto, el Salmo. En la historia solo se encuentra una pequeña parte de la gloria divina. Dice el profeta Isaías: unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, es decir, el Dios Sabaoth. Toda la tierra está llena de su gloria, la tierra. Y esta es una característica fundamental de la experiencia profética en la revelación bíblica. Pero la profecía bíblica excede el marco de la comunión personal del hombre con Dios, porque el fruto de esa comunión atraviesa al profeta y se dirige hacia el pueblo. El profeta debe intimar, entonces, no solamente con la trascendencia de Dios, sino también con las bajezas del pueblo. Vive en la atención de 2 realidades separadas por un abismo. Por eso nos dice André Neher: el profeta participa de lo trascendente, no solo para comulgar con él en la intimidad, sino para compartir a su lado el esfuerzo por afrontar lo que está fuera de su orden. Así pues, son 2 los actos conjugados que constituyen la profecía: el de la revelación y el de la comunicación. El principio de este diálogo es la elección, el llamado de Dios a la vocación del profeta. Dios irrumpe en la vida del profeta de manera inesperada, repentina. No hay ninguna preparación previa. En algunos casos es la acción de la Ruaj de Dios que desciende y lo invade. Se manifiesta en Moisés con la visión de la zarza ardiente, en Isaías con la visión del trono de Dios, con todos sus ángeles. Isaías presencia una liturgia divina que es eterna, la liturgia de los cielos. En Ezequiel con la visión de la Merkabá, el carro divino.
También esa ruaj puede ser transmitida, por ejemplo, en Eliseo la recibe de Elías, duplicada en relación a la que tenía su maestro. Hay una atracción poderosa, pero también hay una resistencia. Isaías dice, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros que mis ojos han visto al rey Sabaoth, al rey de los ejércitos. Ay de mí, ese es el modelo de arrepentimiento. No es ni la culpa ni sentirse mal. El arrepentimiento es reconocer la grandeza divina. Eso nos cura. No es tan sencillo, pero es así. En otros profetas la iniciación es por el dabar, es decir, la palabra. La palabra de Dios es la que desciende sobre el profeta e irrumpe de la misma manera que la ruaj. La palabra es tan patética como la ruaj. La experiencia de la palabra está acompañada del sentimiento de una presencia. Desciende sobre Jeremías. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado, dice el Señor en Jeremías. Jeremías 1:5. Perdón, en los textos anteriores no dije la referencia, cualquier cosa me la piden. Pero hay una diferencia entre la transmisión de la ruaj y el dabar. Nos dice André Neher, el hombre delante de un Dios que se revela tiene una vocación muy distinta de aquel otro que se ve invadido por la revelación divina. El conocimiento por el Espíritu es una invitación, orienta al hombre hacia Dios. La ruaj tiene raíces místicas y dirige al hombre hacia la fusión con Dios, hacia el entusiasmo. Ustedes saben que la palabra entusiasmo quiere decir en Dios, en teos. Entusiasmo viene de en Dios, porque la presencia de Dios no puede manifestar otra cosa que la alegría, que el impulso hacia algo. De ahí viene la palabra entusiasmo. El conocimiento por la palabra empuja al hombre hacia sí mismo. Tiene que estar preparado para la réplica, para la discusión. El dabar de Dios aguarda una respuesta. Con la palabra de Dios comienza la palabra del hombre. Cada uno manifiesta su voluntad. Y es el comienzo de la lucha. No fue suficiente para Moisés la visión extraordinaria de la zarza ardiente, ni para Isaías la contemplación sublime del trono de Dios en presencia de los ángeles, ni para Jeremías las amorosas palabras del Señor. Moisés quiere que Dios mande a otro a hablar con el faraón. Isaías, como hemos visto, se considera un hombre de labios impuros que habita en un pueblo impuro. Jeremías le dice al Señor, Señor, no sé expresarme, soy muy joven. Jeremías 1:6. Y con el diálogo aparecen otras variantes de resistencia. La respuesta del silencio. Jonás se cierra al diálogo y manifiesta su negativa con el acto de dirigirse exactamente al lugar opuesto donde Dios lo manda a profetizar. El profeta Samuel, siendo un niño como Jeremías, recibe el llamado con una primera y terrible misión. Terrible la misión. Le tiene que decir a su maestro Elí, que es el que lo estaba formando como profeta, que era sacerdote, que lo protegía en su naziriato, es decir, el naziriato era la consagración a Dios, que Dios le manda a decir que él quedaba condenado, él y su familia, sin la posibilidad de expiación. Así comienza el trabajo de Samuel. No le responde al Señor con palabras, y la Biblia nos dice que temía contarle a Elí, su maestro, lo que le mandaba decir Dios, las palabras recibidas. Finalmente, presionado por se las dice. ¿Qué es esta resistencia que nace junto con el nacimiento de la vocación? Es que el profeta es llamado a un éxodo masivo de su persona, un cambio radical, a convertirse en otro hombre. Además de los profetas que hemos visto, Eliseo debe abandonar a su familia y su vida holgada sin contratiempos, sin siquiera despedirse de ellos. Primera Reyes 19:21. El Señor manda a Elías, así como mandó a Abraham y a Moisés, a una salida del lugar de donde permanecía, donde estaba establecido.
Elías va al desierto para volver a las fuentes, rompiendo con su vida anterior en Tisbé, para beber y nutrirse solo de la palabra de Dios. Primera Reyes 17, 2, 6. El espíritu y la palabra irrumpen. El profeta es tomado, invadido, poseído por la presencia divina. El diálogo comienza y el profeta vive en su propia carne el nombre de Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Hay un sentimiento de ser seducido y de ser atrapado. Dice el profeta Jeremías, me has seducido, Adonai, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Esta unión con Dios es un conocimiento que abarca todo el ser. Dios se presenta como abrumadoramente real, estando explosivamente presente. Al llamado de la vocación le sucede el de la transmisión. El profeta debe intimar con la trascendencia de Dios y con las bajezas del pueblo. Vive en la tensión de esas dos realidades separadas por el abismo, pero él no mira solamente, él vive ambas cosas. Vive la tragedia divina, que donde Dios no es querido, no es tenido en cuenta, y vive la tragedia humana, que ignora a Dios, sabiendo que va a su propia muerte. Por eso, afectado en la interioridad de su ser por la presencia divina, el profeta ha adquirido también la capacidad de afectar al pueblo a quien tiene que dirigirse. Sus palabras tendrán el peso de la presencia y de la atmósfera en las que Dios le habló al profeta. Será mucho más que un mensajero del Señor. El profeta está en presencia del Señor. Leemos en Jeremías. Entonces Adonai dice, si te vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No solamente está en su presencia, sino que es también su servidor, su confidente, como nos indica el profeta Amós. Seguramente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus sirvientes los profetas, dice el Señor en Amós 3:7. Pero también el profeta es un intercesor ante Dios por el pueblo y ante el pueblo por Dios. En el capítulo 5 del libro de Éxodo se ve claramente como ante el aparente fracaso de la misión encomendada por Dios, Moisés lo interpela a Dios en nombre de su pueblo. Se presentan Moisés y Aarón, enviados por Dios ante Faraón, para pedirle que permita salir a su pueblo del desierto para celebrar una fiesta en nombre del Señor. Este no solamente se niega, sino que además les empeora a los israelitas las condiciones del trabajo. Nos dice el texto. Entonces Moisés oró en presencia de Adonai su Dios y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. En el episodio del becerro de oro, Dios le dice a Moisés, anda, desciende, Dios le dice a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Adonai a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira ante ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Moisés, entonces, movido por la compasión, intercede por el pueblo, hablando de calmar la ira de Dios. Y le dice, en este último texto, Señor Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo.
pero también en simpatía con la ira del Señor, cuando Moisés desciende de la montaña y ve al pueblo adorando al becerro de oro, castiga duramente, esta vez Moisés, a su pueblo. El texto nos dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. En el diálogo con Dios, el profeta puede hacer entrar, hacer cambiar de parecer al Señor. Puede, como en el caso siguiente, hacerlo pasar de la ira a la compasión. En un pasaje del profeta Amós, Dios le anuncia un castigo terrible para el pueblo, y entonces Amós le dice, perdona, por favor, Señor Adonai. ¿Cómo va a resistir Jacob, hablando del pueblo, ¿no? Que es tan pequeño? Y arrepintiéndose, Adonai le dijo, bueno, no será. Amós 7:1-3. El profeta no es un vocero de Dios, no se limita simplemente a reproducir sus mensajes, sino que oye y sirve a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Participa del patos divino, es decir, de la compasión, de la cólera, del dolor, de la misericordia. La característica base de este patos es el cuidado de la preocupación de Dios hacia el hombre, una visión divina del mundo que el profeta comparte y transmite. Dios no juzga las acciones de los hombres con la impasibilidad estoica del Dios inmutable, pero tampoco el patos de Dios es una reacción automática, psíquica o emocional. La respuesta de la simpatía del profeta al patos de Dios lo hace experimentar al Dios viviente, un Dios que se preocupa por los acontecimientos humanos, que responde a ellos con tristeza, con alegría, con ira o con compasión. Es decir, que es una actitud divina íntimamente ligada a la conducta del hombre, pero no depende exclusivamente de ella. Podríamos decir con Abraham Heschel, otro de los más grandes teólogos hebreos del siglo XX, para mí el más grande, el hombre es en cierto sentido un agente, no solo el receptor del patos divino. Está en su poder el evocar ese patos de amor, ya el patos de la ira. Según Heschel, en la conciencia profética de Dios hay que distinguir un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo es una realidad que trasciende su conciencia, que puede venir como voluntad absoluta de Dios, a la que el profeta responde con una obediencia incondicional. Dios manda a Ezequiel que se coma un rollo que contenía lamentaciones, quejas y gemidos. Ezequiel 3:1-3. Isaías, habiendo sido sacerdote, poeta y hombre de familia ejemplar, debe caminar durante 3 años desnudo por Jerusalén para anunciar la próxima derrota de Egipto ante los asirios. Dios lo hace desnudar para que muestre cómo va a quedar desnudo el pueblo de Israel después de la venida de los asirios. El profeta Amós dice en su llamado a la vocación profética, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla Adonai Elohim, Señor Dios, ¿quién no va a profetizar? Amós 3:8. Pero también esa realidad que trasciende la conciencia del profeta puede descender como patos a la que el profeta responde con simpatía, es decir, en el aspecto subjetivo, la respuesta personal del profeta a esa realidad. Por orden del Señor, Oseas debe casarse con una mujer, la Biblia dice prostituta, la traducción exacta dice una mujer imbuida del espíritu de prostitución, que le va a ser infiel esta mujer, y además deberá engendrar 3 hijos, para experimentar en sí mismo el patos de Dios, el dolor del Señor por la prostitución del pueblo de Israel, que engendra hijos ilegítimos. ¿Se dan cuenta de la potencia vital que tiene eso? Lo hace casarse, lo hace amarse, porque yo no puedo contar toda la historia acá, que la ama, tiene 3 hijos y después la mujer lo abandona.
Y él dice, Señor, ¿por qué me hiciste casar? Y entonces él le dice, yo te hice casar para que vos vivas, no para que entiendas o para que pienses, para que vivas como yo siento lo que hace mi pueblo de Israel. A veces hay aparentes errores en los textos proféticos donde a veces en las Biblias se corrigen esos errores. A veces hay aparentes errores en los textos proféticos donde en la palabra del profeta hay una posible confusión entre la primera y la tercera persona del singular. El profeta comienza hablando de Dios en primera persona y en el mismo versículo continúa en tercera persona. Les voy a dar 2 ejemplos. Escuchad la palabra que dice Adonai, él, es decir, tercera persona. Contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice yo, primera persona, subir del país de Egipto. Segunda, ¿hasta cuánto veré enseñas, ¿no? Banderas, enseñas, y oiré sones de cuerno? Habla el profeta. Y inmediatamente, es porque mi pueblo es necio, a mí no me conocen. Y ahí está hablando el Señor. Se dan cuenta, ¿no? Hay una unidad impresionante. Pero tiene que haber una buena traducción, si no, no lo vemos. Entonces la profecía, el acto profético, es un diálogo en el que Dios transmite al profeta un mensaje por medio de visiones, palabras, pensamientos o signos, o todo eso junto. Transmite también su preocupación y la emoción que acompaña ese mensaje. Es el diálogo del absolutamente otro, con mayúscula, que es Dios, que manteniendo su trascendencia, ya que Él no se revela a sí mismo, ni a su esencia, se hace inmanente para expresar su amor y su cuidado, su ira y su condena, expresiones que tienen una sola dirección, las bodas con su pueblo elegido y a través de ellos con toda la humanidad. Es decir, que la inmanencia de Dios está dirigida exclusivamente al hombre. No hay de parte de él ninguna exigencia de autocontemplación o de autorrevelación. El Señor quiere que el hombre se contemple a sí mismo con la mirada de Dios. Se acerca al hombre para el hombre, haciendo del profeta su amigo íntimo, compartiendo con él un diálogo que contiene de manera poderosa todos los elementos de la comunicación: palabras, gestos, atmósfera, sentimientos, discusiones, conflicto de voluntades. Dios envía al profeta con la inmensa carga de su mensaje para transmitir al pueblo sus desvíos, su infidelidad. Y muchas veces esa carga pesada, esa transmisión, es un fracaso. Y el profeta recibe de parte del pueblo el desprecio, la persecución y la muerte. Por eso hay momentos de fatiga profunda en la vida del profeta. Una demanda para recuperar la libertad que ha perdido con su vocación, incluso de una cierta rebeldía ante el Señor, que inmediatamente el profeta enmienda haciéndose responsable de los hechos. El profeta Elías, luego de su triunfo en el Monte Carmelo, ante cientos de profetas, es perseguido inmediatamente por Jezabel, que lo quiere matar, y entonces este le dice al Señor: basta ya, Adonai, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. También Jonás, ante el fracaso de los anuncios de destrucción que Dios le manda anunciar a los habitantes de Nínive, le replica: ahora pues, Adonai, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mas Adonai le dijo: ¿te parece que está bien irritarte? Pues no sé si recuerdan que Dios le manda decir que va a haber un castigo inminente contra el pueblo y que los manda a rezar. Entonces rezan y bueno, por el rezo de ellos no se produce el castigo. Pero el profeta Jonás dice: me mandaste decir esto y no se produjo. Es como si dijera: me haces quedar mal ante la gente. Y Dios pasa por alto esa estupidez. Y le dice: ¿te parece que está bien irritante? Sin
embargo, la íntima relación del Señor con el profeta y con el pueblo, el diálogo con el que se relacionan tan intensamente, no se realiza en un tiempo regular, en una convivencia cotidiana. Dios no está disponible para el profeta en todo momento. Como en todo diálogo, hay palabras y silencios, pero en este caso específicamente, la historia de la profecía no consiste en un proceso en donde podemos encontrar elementos de regularidad, de permanencia, de estabilidad, como en toda relación. La inspiración profética, como lo indica Abraham Heschel, consiste en acontecimientos, eventos, sucesos que duran un tiempo, un momento. Elías pasa 3 años sin recibir la palabra del Señor. Primera Reyes 18:1. Como todo evento tiene un punto de partida en donde se produce un cambio de una condición estable. Dios se pone en movimiento, hace un éxodo de su silencio y deviene la revelación, el acontecimiento profético. Todo surge de la voluntad y de la iniciativa de Dios, y el profeta la recibe, aunque no sea su voluntad. La acción del profeta es desde los ojos de Dios, no desde la posibilidad de recepción del profeta. Por eso dice Abraham Heschel, el profeta se siente sujeto a una intensidad trascendente, a una fuerza abrumadora, de modo que no solo escucha la inspiración, sino que se siente forzado a escucharla. No puede hacer otra cosa que experimentar y aceptar. El profeta no toma posesión del evento, es poseído por él. Es seducido y abrumado en la recepción del mensaje que recibe, pero también está bajo la fuerza incontenible de transmitirlo. Y es una fuerza tan potente la que recibe que supera todos los intentos de abstenerse, de silenciarlo. Dice el profeta Jeremías, tú me tomaste y prevaleciste. Si digo, no lo mencionaré y no hablaré más en su nombre, entonces en mi corazón hay como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Y me canso de refrenarme y no puedo. Si no puedo callar. La profecía es un diálogo contemplativo, no es un diálogo contemplativo, perdón, donde sentados en un hermoso atardecer ante la grandiosidad de la puesta del sol, Dios y el profeta expresan sus más bellos pensamientos. La profecía es un conocimiento de la distancia, del poder de Dios, de su voluntad. Dialogar con Dios es un precipicio que amenaza todas las costumbres. Al mismo tiempo es entrar en la vorágine de lo irrealizable, de lo inimaginable, de lo inesperado. Y es ahí, en el desarme de las defensas del hombre, en el ablandamiento de su corazón, donde Dios puede manifestar su potencia de amor, su compasión y de corrección fraternal. La imprevisibilidad de la acción de Dios hace que el profeta viva en un estado de inestabilidad permanente. No puede tener el más mínimo control de su vida. Ya vimos su imposibilidad de recurrir al Señor según su voluntad, pero tampoco puede tener el control de las irrupciones divinas. Dice André Neher, el profeta es el hombre que se siente rodeado por Dios, que no conoce ni en su espacio, ni en su tiempo, ningún lugar y ningún momento vacíos de Dios. Se ve agarrado por el miedo, por el gozo, no importa. No son los sentimientos los que juegan en este destino, son las realidades. El peso de los profetas significa entonces la plenitud de Dios. Su vida permanece en la soledad o el odio en relación con los hombres, ya que generalmente dice lo que no se quiere escuchar, o en el deseo ambivalente de la presencia de Dios, porque en él cada evento es nuevo, desestructurante, impredecible, único. Podemos decir que el profeta vive en estado de disponibilidad permanente, no es el dueño de sí. Dios se comunica y el profeta oye, ve, siente y luego transmite.
En esta experiencia hay en el profeta un mínimo de yo y un máximo de presencia divina. Pero esto no significa la disolución del yo del profeta. Aunque está sumamente afectado por la presencia de Dios, el profeta reacciona emocionalmente, dice sus pensamientos y tiene la posibilidad de cambiar el estado del patos divino, como hemos visto. Termino con unas palabras de André Neher. La economía bíblica de la palabra está construida sobre la palabra profética. Se da en la Biblia un cara a cara entre Dios y el hombre que hemos designado con el nombre de diálogo, pero del que hemos de comprender que no es simplemente la transmisión de una palabra, sino un diálogo auténtico, en el que la palabra del uno es tan intensamente esperada como la palabra del otro. La significación extraña de la oración profética es que la palabra de Dios no es ni egoísta ni celosa. Va en busca de la palabra humana. El monólogo divino quiere ser interrumpido. Gracias, Enrique. Me anoté todos los versículos. No sabía qué anotar primero. Después te los paso si querés. Bueno, después los podemos compartir. Ya está el Sí. pastor Agustín en el Zoom, así que Hola, Agustín. le damos la posta al pastor Agustín. Gracias por la presentación, la verdad que maravillosa. Sí, gracias Enrique por tu aporte siempre interesante. Y yo te quería preguntar, ¿cómo es la relación de los profetas con los sacerdotes? Generalmente es mala. Ajá. De las características de los profetas es que son de los pocos, que no le fue bien por eso, en los que a través de Dios les dice, los recrimina, porque uno de los sentidos de la profecía es recriminar al clero, exactamente. Es decir, Ajá. Porque para el pueblo es muy difícil reclamar a la casta sacerdotal, por ejemplo. Estamos hablando de, es decir, también hay profetas, hay una cierta profecía en el cristianismo sobre eso. Por ejemplo, el padre del protestantismo hizo un manifiesto profético sobre los clérigos. ¿A quién te referís? ¿A Lutero? Lutero. Ajá. Pero, es decir, yo separo la profecía judía de la profecía cristiana, porque la profecía judía es infinitamente más intensa. Yo traté de transmitir eso. Ajá. En la profecía cristiana es distinta. Únicamente San Juan Bautista era así. Claro. No sé si recuerdan. Sí. Sí. Que es un poco la unión de ambos pueblos, San Juan Bautista. Aunque se murió judío, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, no sé si respondí la pregunta, pero una de las relaciones, no he leído textos en los que hablara bien de... Porque no nos olvidemos que eso va en contra de mi propio trabajo y el tuyo, Agustín. Una de las primeras tareas sacerdotales que tuvo Aarón, luego de ser, digamos, ordenado sacerdote, fue la de ordenar la construcción y la adoración del becerro de oro. O sea que ya nos está mostrando, digamos, que el sacerdocio va a ser muy peligroso. Muy peligroso. Y bueno, después a lo largo de la historia lo se ve eso. Hay un tema de poder, hay muchas cosas. Y por otra parte, los sacerdotes muchas veces nos olvidamos que todo el pueblo es sacerdotal.
Eso no quiere decir que que todos pueden dar la comunión, pueden dar el sacramento del perdón, o que sea. No, pero esas son funciones, no son poderes, sino que son funciones que da el Señor a través del Espíritu Santo. Pero después todo el pueblo es sacerdotal. Cualquier padre puede bautizar a su hijo si hay un peligro de muerte. Todos podemos perdonar a todos, sin necesidad de una confesión. Ahora, eso no quita que son distintos niveles de perdón, etc. Pero la relación generalmente no es buena, por eso lo mandan a matar a todos los profetas. Y muchas veces Dios le dice al profeta, tú vas a ir al pueblo, vas a decir esto, vas a decir esto, te lo van a rechazar y te van a matar. Por eso yo tengo ciertas dudas con respecto a la libertad, sobre todo en la relación profética del hombre, pero hay algo, porque Jeremías dice, tú me seduciste, no puedo hacer otra cosa. Entonces, digamos, hay todo un tema, ¿no? De todas maneras, Jonás cuando no quiere aceptar, toma un barco, se va, el barco se hunde, se lo traga la ballena, como dice el texto, y bueno, el tipo al final va, digamos. Pero es una relación diferente, la del profeta con judío, sobre todo, hebreo. Enrique, tomando la pregunta del pastor Agustín, ¿cuál es la relación entonces en esta intensidad que parece que es el llamado intenso de Dios sobre un hombre para que sea su instrumento, ¿no? Sí. Porque Dios podría decirlo directamente, pero Él usa profetas, usa un portavoz, que yo acá me anoté, porque generalmente se habla del profeta como la voz de Dios, ¿no? El que da el mensaje, el mensajero, pero también el profeta es el amigo íntimo que incluso discurre con Dios, e incluso, Sí. incluso Dios se deja hasta corregir por el Sí, yo profeta. le di pruebas de las escrituras que Sí, dicen eso. por eso ahí no estaría bueno tener esos textos, pero ¿cuál es la relación entre el profeta y los reyes? Lo mismo. Si en realidad la relación es de los profetas con el poder, que puede ser el poder religioso, el poder político, el poder económico. El profeta sale a denunciar. Claro. Ahora, claro, cuando Jesús se hace presente, cuando Dios se encarna, ya la profecía es distinta, porque ya Jesús se encarnó, y el Espíritu Santo, en el descenso de Pentecostés, nos va, cuando dice, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os dije, el Espíritu Santo puede caer en un hombre momentáneamente y hacer esa transmisión, que no es lo mismo que decir. Y en ese momento, el que está hablando tiene una pequeña dosis de espíritu profético, porque está la transmisión. Ahí me está llevando a la otra pregunta que tenía, que si el oficio del profeta, ¿no? Que es el hombre llamado, te he puesto por profeta a las naciones, te he puesto como columna, Sí. ¿Qué diferencia hay, o quizás lo estás contestando, entre el profeta como oficio y la inspiración profética a través del Espíritu, ¿no? Profetas podemos ser todos de acuerdo a una experiencia limitada. Todos podemos tener algo profético. Puede salir de nosotros algo profético. Ahora, acá Dios establece una relación especial en la profecía hebrea, que es casi una convivencia. ¿Cierto? No es un acto, no digo anecdótico, pero no es un acto, sí, anecdótico podría ser. Es algo concreto, digamos, donde hay una relación, hay un plan divino que se va a realizar a través de ese profeta. ¿Se acuerdan que San Juan Bautista dice, una voz descendió sobre mí en el desierto? Y ahí él supo cuál era su profecía. Se fue del desierto y se fue a bautizar, que era esa palabra. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros recibimos la palabra divina, deberíamos recibir, o tendríamos que apuntar a recibir, no solamente la palabra,
sino toda la intensidad de la fuerza que viene detrás de la palabra divina. Que eso es lo que se llama muchas veces el santo temor de Dios. Es decir, es percibir que la palabra no viene sola como un acto, porque la palabra sola viene acá. La otra palabra viene acá. Esperen que me levanto, acá, al corazón. ¿Eh? Y eso da una certeza. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora siguiendo con esta misma línea, este hilo, ¿qué pasa con la profecía después de Pentecostés? Porque el Espíritu se derrama sobre toda carne, como lo profetizó Joel, ¿no? El profeta Joel. ¿Qué pasa con la profecía y el oficio del profeta después? Ya no hay un oficio del profeta. Mm. Ya está la palabra divina hecha carne, es decir, ya está la palabra de Dios. Todo el pueblo es real, sacerdotal y profético, lo dice San Pedro. Ajá. Es real, sacerdotal y profético, todo el pueblo. Porque ya a partir de la encarnación vamos a ir hasta la Nueva Jerusalén, donde no va a haber más ni reyes, ni sacerdotes, ni profetas, ni templos, porque Dios va a hacer todo en todos. Y ahora me voy a lo que voy a decir el jueves en el curso sobre el Apocalipsis, que justamente estoy viendo eso, esa parte, la parte de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, Dios va a hacer todo en todos, no va a haber sacerdotes, no va a haber templo, no hay nada, todo va a ser un templo. Entonces, a partir de la encarnación, digamos, empieza, no sé cómo decirlo, socializarse, no sé cómo, empieza a ser un poco de para todos, esas órdenes profética, real, sacerdotal. Por eso ahora hay una crisis religiosa, porque ya no sabemos qué hacer, no podemos encontrarnos en los mismos lugares. Hemos cometido tantos errores, las iglesias, los sacerdotes, los seres humanos cometimos tantos errores, que ahora ya no sabemos muy bien cómo seguir. Justamente por eso. Y ahora hay que sentarse a pensar en cómo tenemos que volver a ser cristianos. Ese es mi pensamiento profundo. Tenemos que dejar de ser ortodoxo, romano, protestante, anglicano, evangélico, todo eso, tenemos que dejar todo eso y volver a ser cristianos. Volver a la cruz. Es una simplificación. Y se vuelve al cristianismo a través de la cruz. Mira, voy a mostrar un dibujo profético hablando de... A ver. En una reunión, estamos en una reunión de oración de TJC2 Internacional y el Espíritu me mostró esta foto, esta imagen, empecé a dibujarla y es toda la humanidad alrededor de la cruz, lo que necesitamos, volver a la cruz. Exactamente. Sí, sí. Quería preguntarte algo. Yo mientras voy preguntando, pero los hermanos que están escuchando, por supuesto, hagan su pregunta y cuando estén listos pueden hacer la pregunta o la apreciación. ¿Qué pasa en la actualidad con los ministerios proféticos y los profetas o las personas que se dicen profetas o que son profetas y que tienen un oficio profético? No digo igual que el del Antiguo Testamento, pero parece que es, digamos que es el llamado a ser profeta, ¿no? Más allá de que todos podemos en algún momento ser un portavoz de la palabra de Dios o de alguna palabra de ciencia para algún hermano para bendecir al cuerpo. Que eso sería esto que dijo Joel, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Pero ¿qué pasa con estos hermanos o ministerios proféticos? Hay que tener discernimiento. Porque hay muchas confusiones establecidas por el maligno a partir del siglo XIX. Durante todos los siglos, pero a partir del siglo XIX hay muchas confusiones. La confusión más importante es la confusión entre lo psíquico y lo espiritual.
Nosotros creemos que un estado emocional puede ser espiritual si estamos en una iglesia y puede ser totalmente psíquico. Lo psíquico y el cuerpo y el alma, digamos, es lo que se llama lo psicosomático, para Pablo es lo psicosomático. Cuando Pablo dice carne, está diciendo lo psicosomático, no está hablando del cuerpo solamente. O sea que cuando habla de lo espiritual y la carne, no es solamente que está hablando del cuerpo, está hablando de lo psicosomático. Si ustedes ven los atributos de la carne, que no me acuerdo en qué epístola lo dicen, no me acuerdo en este momento, da como 15, van a ver que son cosas psíquicas y cosas de la carne. Y hay una tremenda confusión a partir del maligno, porque el maligno ha logrado convencer al mundo de que él no existe, por lo tanto trabaja en los pensamientos sin que nadie se entere. Entonces surgen, digamos, impulsos, alguien que se... porque el maligno puede hacer cualquier cosa. El maligno se ha presentado a determinados santos y lo ha confundido durante 4 o 5 años de que era el Cristo. Tiene mucho poder el maligno. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Puede ser una expresión totalmente emocional. Nosotros hemos tenido experiencias en la iglesia. Tuvimos la experiencia de una chica que desparramaba aceite durante la liturgia. Ahora, porque ¿qué pasa? Puede haber manifestaciones importantes, interesantes, en la gente, en el cuerpo, en el alma, etc. Pero inmediatamente el maligno va a tratar de transformar eso en algo de orgullo, en algo... nosotros lo hemos vivido en 2 ocasiones, de 2 grupos distintos, de gente que tenía manifestaciones divinas, pero que después uno terminó preso por un asesinato, después en la realidad. Pero habían tenido cierta versión, nosotros lo podemos vivir concretamente eso. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos momentos. Y hay que aferrarse a las escrituras, a lo que el Señor dice, y aferrarse a una buena traducción de las escrituras, porque yo desde las escrituras les puedo demostrar lo que ustedes quieran. Yo les puedo decir, porque las grandes herejías, la más grande, que es la de Arrio, la que todavía seguimos, que es la que considera que Jesús era un hombre santo, pero no era Dios, que era un ser inferior a Dios. La explicación la daba desde la Biblia. Yo me acuerdo que, no sé si les conté, que hice en uno de los cursos de teología que hice, le dije a Clara que no diga nada, pero que yo iba a explicar, sin decir que era Arrio, iba a explicar una cosa teológica desde lo que pensaba Arrio. Entonces expliqué que Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué sé yo, y dije, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, son todos arrianos. Porque, por ejemplo, Arrio decía, él se apoyaba en el texto que decía que Cristo dice, el Padre es más grande que yo, para decir que el Padre era superior al Hijo. Y está en la Biblia, el Padre es más grande que yo. Por ejemplo, hay textos en los que se puede decir que Dios es absolutamente imposible de relacionarse. No sé la palabra. Yo encontré, no sé, cientos de textos que dicen que Dios es íntimo como uno mismo y otros que Dios es imposible. Es imposible ver a Dios y vivir. Y por otro lado, he visto a Dios, Elías dice, de repente la voz de un silencio sutil, sin explicar otra cosa. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque esto es un siglo de tremendas confusiones y van a ser peores cada vez. Y Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo 24, dice, ojo porque hasta van a resucitar muertos. Por eso, digamos, dejarse llevar también con los frutos, ¿no? El árbol se conoce por los frutos. Amén. Y tener la actitud de Jesús. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, permaneció con él y trató por todos los medios
de que no. Fíjese que después de la traición le da un beso y le dice amigo. O sea que para Dios Judas no dejó de ser amigo por la traición. Sí, Judas se autocondenó. Y Judas es el padre de los suicidas. Judas establece el suicidio en el mundo. Que es pasar de la culpa a la desesperación. Y eso es lo que produce el maligno, que es lo que lleva a la autodestrucción. Ustedes fíjense, por ejemplo, que todos los narcos, toda esa gente terrible, se terminan autodestruyendo. Viven 4 o 5 años y los matan, o se matan, o les pasa algo. Pues hay que tener mucho cuidado, hay que aferrarse a la palabra de Dios y pedirle que no nos confunda, que no nos deje que nos confundamos. Por eso, el mejor consejo que dio San Juan Clímaco, que es un padre del siglo VI, que escribió un libro maravilloso que se llama La Santa Escala, dijo que hay que desconfiar de sí mismo hasta el final de la vida. Todo camino espiritual comienza en la desconfianza de sí mismo. Muy bueno. Desconfiar no quiere decir no creer, significa desconfiar. Porque ahora estamos en un proceso que ha cambiado. Estamos de la, ¿cómo te puedo decir? De la adoración del pensamiento, de la razón, pasamos ahora a la adoración del sentimiento. Ahora todo es lo que yo siento. Pienso, luego existo. Ahora dice, siento, luego existo sería. Y el Monseñor Martín, nuestro obispo, decía, rezo, luego soy. Decía el Monseñor. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno este consejo de buscar discernimiento de Dios, el discernimiento de espíritus. Enrique, por supuesto, seguimos invitando a los participantes a que puedan también expresarse. Algo que me gustó, que me llamó la atención y me vino un recuerdo cuando dijiste, cuando Isaías dice, ay de mí, he visto a Dios, ¿no? Es el choque de la santidad con el hombre, la santidad en su 100%, en toda su majestuosidad. ¿Y quién resiste, no? ¿Quién resiste ver a Dios? Y ahí vos decís, yo me lo noté como un modelo de arrepentimiento, el reconocer la grandeza, ¿no? Y de pronto me vino, ¿sabés qué recuerdo me vino? El ladrón en la cruz. Exactamente. Ahí tenés un ejemplo. Porque a mí me llama la atención ese diálogo íntimo entre ellos dos, que si estás a 3 metros no escuchás lo que están diciendo, pero alguien lo registró, ¿verdad? Sí. Entonces dice, él no tiene culpa alguna, pero nosotros sí. Entonces ese reconocer fue su salvación. Exactamente. Qué maravilloso. Exactamente. Ese es el modelo de arrepentimiento. Porque nosotros tenemos la palabra arrepentimiento, la asociamos inmediatamente a la culpa. Se traduce una sola palabra griega, que es metanoia, que se traduce como arrepentimiento, como penitencia, y no me acuerdo cuál era la otra. Arrepentimiento, penitencia, bueno, ya me voy a acordar, que es la misma palabra griega, digamos. El arrepentimiento no es sentirse culpable, porque el sentirse culpable casi puede decir es un pecado, porque es cómo yo pude hacer esto, es una cosa narcisista el arrepentimiento, la culpa, ¿no es cierto? O qué van a pensar de mí los que ahora se enteran de lo que yo hice, o qué sé yo. El arrepentimiento profundo es el reconocimiento de la grandeza de Dios que inmediatamente me lleva a mi tremenda pequeñez. Ahí está el arrepentimiento. La presencia divina me lleva a mi pequeñez. Y podríamos decir que al yo ver mi pequeñez es un cambio de pensamiento, porque esa es la otra, digamos, el cambio de la forma de pensar respecto de mí mismo, ¿no? También. Exactamente. Empiezo a dudar de mí. Exacto, muy bueno, muy bueno. Por eso Dios pide no solamente la relación personal, sino la relación comunitaria también, porque en la relación comunitaria los otros nos devuelven nuestra propia imagen.
que siempre está distorsionada, la que tenemos nosotros. Y ahí está la confrontación. El problema de la comunión o de las iglesias es la confrontación de los distintos yoes, ¿no es cierto? En los que cada uno tiene que borrarse sobre el otro, aunque no esté de acuerdo. Bueno, ese es todo el trabajo que hay que hacer en una iglesia, en una comunidad. Pedro y Pablo se pelearon y eran dos santos, ¿cierto? O sea, digamos, justamente lo que Dios quiere, porque esos son los dos grandes niveles, somos absolutamente personales y absolutamente comunitarios al mismo tiempo. Tenemos que trabajar las dos cosas, salvo los monjes, porque los monjes van y se encierran, hace 30 años se van al medio del desierto, o se encierran en una habitación, pero ahora, ¿qué pasa? Ellos no tienen relaciones humanas, pero tienen una relación directa con Dios, y ellos son los que establecen en el mundo, sus plegarias establecen en el mundo un cierto nivel que hace que el mundo no se autodestruya. Por eso el valor de los monjes es impresionante. ¿Sabés qué? Pensando en esto que decís, una vez le pregunté a una monja de clausura, que tenía por momentos, podía salir, pero ella estaba en un convento, y le pregunté cómo había recibido el llamado, y me contó que era profesora de matemáticas, y de pronto sintió el llamado a irse a un convento. Y le pregunté, digo, con todo respeto, digo, ¿y qué es lo que hacen? Oramos. ¿Y por qué oran? Por la paz del mundo. Y la verdad que me sobrecogió, porque que Dios llame personas que hagan un vallado para que se frene esa intercesión, ¿no? Se frene la destrucción. Sí, sí, Mayor sí. destrucción aún, ¿no? Bueno. Sí, sí. Maravilloso. Wow. Bueno, me parece que debe haber preguntas, porque veo caras ahí atentas, así que, o si alguien quiere abrir el micrófono, está más que invitado. Yo me tomo un minuto, vengo enseguida. ¿Cómo Me tomo no? un Sí, minuto. por favor. Bueno, ahí estamos todos en galería. Pastor Agustín, qué tema, ¿no? Yo pienso en qué hacemos con los profetas en la actualidad, los que se dicen profetas. Pareciera que hay diferentes perspectivas. Habría que ver, ¿no? Como dice él, si realmente quién es profeta y discernir, ¿no? Porque es un tema muy grande. Yo creo que si hay profetas, hay muy pocos en este tiempo. Profetas con mayúscula de estilo del Antiguo Testamento, ¿no? Yo en mi vida creo que conocí a 2. Pero no creo que haya mucha gente con ese rango de altura de profeta con mayúscula, ¿no? Sí, y también pensaba en que los profetas en el Antiguo Testamento vivían realmente apartados porque tenían como una intensidad con Dios. Y también creo que por lo que veo cuidaban mucho su diálogo con Dios, su tiempo con Dios, ¿no? Sacando Samuel, bueno, no sabemos si los profetas se casaban, Enrique. Acá estamos charlando con el grupo. ¿Se casaban los profetas? Los profetas se casaban, sacando el caso de este profeta que fue obligado a casarse para experimentar en su propia vida lo que significa ser abandonado, ¿no? Pero eso fue algo, tenía un propósito especial. ¿Los profetas se casan? Justamente, es decir, la mayoría de los profetas eran casados y tuvieron que abandonar el casamiento. Yo no tengo presente eso, una buena pregunta. Sí. Pero Isaías era casado, Jeremías era demasiado joven, Isaías era casado, ¿quién más? Hay varios. Bueno, Juan Bautista no, por ejemplo. No. Es decir, la palabra monje viene de ahí, o sea, que están
no tenía tiempo el profeta de ocuparse de otra relación, ni de tener hijos, digamos, salvo en el caso ese específico que Dios... Es que la relación parece que, por lo que vos explicabas, la relación que busca establecer Dios con un profeta es una relación muy íntima, como Totalmente. es una relación de confianza y de caminar juntos. Sí, 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 sí. Eh, Ahora, también lo- hay una realidad, que es la siguiente. Mientras el mundo no vea que todo lo creado es trinitario, vamos a estar siempre en la lucha de los opuestos, siempre. Todavía el mundo no ha reconocido que todo lo creado es trinitario. Entonces las relaciones también son trinitarias. Entonces, por ejemplo, el amor humano. El amor humano no es el hombre y la mujer, es el hombre, Dios y la mujer. Es decir, Dios es el tercero. En ese momento, en el momento en el que aparece Dios en las relaciones de amistad, en la relación de amor, en las relaciones comunitarias y qué sé yo, cuando Dios está presente, ahí, en ese momento, pueden aparecer las distintas funciones. Pero de todas maneras, el hombre se va a encontrar con dificultades. El hombre de Dios, Dios no le soluciona los problemas al hombre que se ocupa de Dios. La gente que viene que se le resuelvan sus problemas personales, pobrecita, porque Dios no resuelve los problemas. Nosotros tenemos que compartir. Si el año que viene vemos a Noé, vamos a ver por qué. Pero el hombre no es privado de eso. Ahora, ¿qué pasa? También Dios provee cuando alguien tiene que hacer algo. Están las dos cosas, ¿no es cierto? Pero lo que siempre tenemos que tener presente es que Dios siempre tiene que estar presente en las relaciones. Si no está presente, las relaciones van a fallar porque es un pensamiento, no entramos todavía en el pensamiento trinitario, estamos en el pensamiento dual, donde una cosa siempre va a estar contra la otra. Ese pensamiento se llama antinómico, pero bueno, eso es otra cosa, otro momento para hablar de eso. Pero es el pensamiento en el cual los aparentes opuestos son encontrados, tienen un encuentro en ciertos aspectos, por ejemplo. Entonces permanece la dualidad, pero ya es triádica. ¿Me explico? Es muy sí. difícil, estamos metiendo en teología. No, pero está buenísimo porque pareciera que Dios viene a traer como el orden y el lugar correcto de la situación. Siempre viene Él a traer orden en ese caos que puede ser incipiente o que puede en algún momento estallar en las relaciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, está muy bueno. Y yo la verdad que Pastor Agustín, le seguiría preguntando un montón de cosas. A mí me llama la atención que el caos en el que vive el profeta y también tiene acceso al orden de Dios y al caos del mundo. El sufrimiento que tiene el profeta. Pensaba en el sufrimiento porque no hay profeta que no haya sufrido en la presencia de Dios y metido en el mundo para comunicar o el celo que Dios le imprime al profeta sobre sus cosas. Exactamente. Esa es la profecía hebrea. Ajá, Después, claro. ahora que hay otro tipo de profecía. En la iglesia de Francia, ¿cómo se llama la iglesia? Tengo ciertos problemas de memoria. Hay un vitral en el que están la iglesia que se incendió en París, ¿cómo se llama? Notre Dame. No, pero no es Notre Dame, es otro. Bueno, hay 4 gigantes que son los 4 profetas, y hay 4 niñitos que están sobre los hombros del profeta, que son los 4 apóstoles. Ajá. De esa manera, ¿qué significaba ese vitral? Significa los gigantes de los profetas, pero los apóstoles sobre sus hombros pueden ver más allá, pueden ver más arriba, pero apoyados sobre los profetas. Por eso para mí es tan importante la profecía hebrea. De todas maneras, bueno, los apóstoles también han sufrido, pero
Los apóstoles estaban con el Cristo. Es decir, digamos, no quiero desvalorizar, por favor, si no me van a condenar, pero realmente el trabajo profético ha sido terrible, porque aparte sabían que iban a fracasar, porque además Dios les dice que van a fracasar. Pero Martin Buber, otro gran teólogo del siglo XX, dice: las cosas se realizan mucho más. Las cosas no se realizan, se realizan menos en la superficialidad del éxito y se realizan mucho más en la profundidad del fracaso. Interesante. Porque nosotros nos acordamos de los nombres, por ejemplo, que triunfaron contra el Cristo y que lo mataron y que hicieron esto, quiénes eran, el pueblo. No, nos impactó en nuestro corazón el aparente fracaso de Cristo. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque el fracaso de Cristo es en una ideología del mundo que en el Apocalipsis se llama la gran prostituta o Babilonia, de todas las grandes civilizaciones del mundo. Para las civilizaciones del mundo, el fracaso en la vida espiritual es un éxito. Se invierten los valores. ¿Me explico? Por eso tenemos que cambiar la manera de pensar. Claro, y la metanoia. Claro, Recuperando el punto de los apóstoles, y creo que ya estábamos llegando a un cierre por hoy, que decías que los apóstoles estaban sobre los profetas. Sobre los hombres de los profetas. Pero pensaba que los apóstoles pudieron ver el cumplimiento de las profecías. Totalmente. Jesús. Entonces, ¿sí? Es una democratización del poder de Dios y de la revelación, para hablarlo como vos decías, socialización o democratización, para ponerlo en términos modernos, sí. del poder de Dios. Se lo dice Jesús, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes ven, pero bienaventurados, o dice también: otros sembraron antes que ustedes, y ustedes son los que reciben la cosecha. Sí, sí. Algo parecido, no me acuerdo exactamente el texto. Sí, realmente. Ser profeta es una intensidad, un llamado con intensidad y aparte irresistible. Irresistible. Hay algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, lo que en Rusia hay, que es únicamente en Rusia hay, que es lo que se llaman los locos en Cristo. Ajá. Porque de alguna manera los profetas eran locos en Cristo, porque te imaginas que Isaías, que era un hombre fino, delicado, rico y demás, de repente aparece desnudo por la ciudad durante 3 años. Todo el mundo estaba loco. ¿Me explico? La cosa que Dios le hace hacer a los profetas es, y en Rusia, y únicamente en Rusia, que yo sepa, hay lo que se llaman los locos en Cristo, que son tipos que viven en la calle, que de repente se acercan y te dicen algo y te da vuelta la cabeza la vida. Se han acercado a reyes, a sacerdotes, a todos. Somos los locos en Cristo. Casi una especie se puede de Juan parecer Bautista. un poco. A Juan Bautista. Claro, Juan Bautista era un loco, le pasaba el rey y lo recriminaba. Es como ir ahora a que pase Putin y que le digas: degenerado, vos que hiciste no sé qué cosa. Aunque Putin digan, bueno, todo el poder es así, pero Putin por lo menos tiene algunas cosas a favor. Y yo respeto mucho a los rusos porque ellos ya vivieron lo que vamos a vivir nosotros después. Que es la matanza del pueblo elegido, ¿no? Del pueblo cristiano, judío. Les mataron 45 millones de fieles el comunismo, que Occidente ni se enteró de eso, o no quiso enterarse. Otro tema. Otro gran tema. Otro gran tema, otra gran herida en la humanidad. Estuve en Rusia y vi, se levantaron todas las iglesias que destruyó el comunismo, se levantaron tal cual eran. 6.000 se ordenaron, en el primer año después del comunismo se ordenaron 6.000 sacerdotes. No pudieron contra el cristianismo. Gloria a Dios. Es decir, en la misma guerra del Holocausto, hay 2 grandes asesinos. Está Hitler
y está Stalin. Y Stalin creo que mató más que Hitler, cristianos. Pero Stalin mataron cristianos, judíos, todas las religiones. El comunismo trajo eso. Muy bien. Bueno, Pastor Qué Agustín, silencio. hay un silencio, no, porque es como es un tema que nos lleva a otra dimensión, ¿no? Uno está tratando de entender, de captar esta intensidad del llamado de un profeta. Como nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Mira, tenemos la Biblia armada, pero los profetas en ese tiempo había que escribir, digamos, esas revelaciones y lo que significaba el contacto con Dios en un mundo totalmente pagano y totalmente fuera de Dios, y aún dentro del pueblo judío, ¿no? Las Sí, sí, desviaciones. No tal es cual. fácil. Nosotros No, ahora podemos banalizar muchas cosas porque tenemos todo, podemos tener todo a mano, todo está cerca. Así que bueno, Pastor Agustín, ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos. hacemos con este tema? Hay que seguir en otro momento con este tema. Bueno, vamos cerrando el tiempo. Le agradecemos mucho a Enrique y a todos los oyentes. Y bueno, seguimos. En 15 días tendremos otra charla. Así que siempre tenemos una variedad de expositores de distintas iglesias. Y bueno, eso es lo que nos hace tanto bien, ¿no? Esa unidad en la diversidad. Así que TJC2 apunta al encuentro con los judíos, pero de paso nos obliga a los cristianos a escucharnos unos y otros, ¿no? En el caso de Enrique, él nos lleva a toda esta profundidad de la espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa, de los padres de la Iglesia, la cita de los teólogos judíos. Bueno, la verdad que en eso Enrique nos lleva a lugares donde quizás no hemos ido. Así que agradecemos mucho eso y amplía nuestra mente y nos desafía. Así que muchas gracias a Enrique por esto. Y bueno, vamos a terminar orando. Amén. Pastor, ¿podemos pedirle a la pastora Nancy Machicado de Bolivia, que está presente, Bueno, que pueda hacer una oración? Nancy, sí. Pastora Nancy, que nos ha sido tan gentil de invitarnos a las oraciones. Hola María, buenas noches. Buenas noches, pastora. Aquí querríamos que puedas, gracias por participar y nos A gustaría ustedes, tener, muy interesante lo que se ha compartido amén, y nos enriquece, de verdad. sí, Estoy con un poco de audio, con la señal aparentemente un poco baja, volumen bajo. pero se Estoy escucha por muy eso sin bien, cámara, que estoy luchando con el volumen. ¿Se me escucha bien? se escucha sí. perfecto. Ah, ya, perfecto. Ujú. ¿Quieres que oremos? Nos gustaría que nos dirijas en oración y para cerrar este tiempo y bendecir a nuestro hermano Enrique, que hoy nos trajo otras intensidades nuevas. Amén. Bueno, pues daremos gracias al Señor, ¿no? Por todo lo que nos permite escuchar y conocer. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche estamos agradecidos una vez más por tu inmenso amor, Señor, por tu inmensa gracia, Señor, derramándose sobre nosotros. Cuánto necesitamos, Señor, aprender el camino de la humildad, el camino de la humillación. Padre, te agradecemos por todo lo que hemos escuchado, Señor, por todas las reflexiones que se ha ido conversando, Señor, en esta noche y que amplía nuestra mente, ensancha nuestro corazón para llegar a ese camino, Señor, de perfección, llegar a ese camino de gracia y en eso, Señor, aprender a aceptarnos, a escucharnos, a sanar, Señor. Cuántas heridas. Al final del día, Señor, todos te buscamos. Te buscamos con intensidad, te buscamos con hambre, con sed, y tú eres quien mira los corazones.
Gracias te damos por la vida de Enrique, Señor, de María y de cada uno de los líderes, Señor, que guía este ministerio, Señor. Gracias por la grande tarea, Señor, que has encomendado, Señor, a estas vidas. Y que, Señor, en el día a día pudiéramos crecer todos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los oyentes, de los participantes, Señor, y a ti nos encomendamos. Pedimos tu luz alumbre cada día más nuestro entendimiento, Señor, en medio de días difíciles que también nos toca vivir y ver. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia. Nos encomendamos y te agradecemos por todo, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Y yo les quiero agradecer a todos la atención que me ofrecieron, que se siente, y que se los agradezco mucho porque me alimenta.